Una de las virtudes de la reflexión crítica sobre las virtudes de la educadora o el educador de Paulo Freire es la virtud subjetiva y objetiva. Esta sería la tercera virtud, que es la de trabajar en forma crítica la tensión entre subjetividad y objetividad, es decir, entre conciencia y mundo y entre ser social y conciencia. Es difícil definir esta tensión porque ninguno de nosotros escapa a la tentación de minimizar la objetividad y reducirla al poder de la subjetividad. Entonces se dice que la subjetividad arbitrariamente crea lo concreto, crea la objetividad. No se puede transformar el mundo, la realidad, sin transformar las conciencias de las personas. Ese es uno de los mitos que miles de personas han caído. Primero se transforma el corazón de las personas y cuando se tiene una humanidad bella, llena de seres angelicales, entonces esta humanidad hace una revolución que es divina también. Esto significa que no existe, que jamás existió. La subjetividad cambia en el proceso de cambio de la objetividad. Yo me transformo al transformar, yo soy hecho por la historia al hacerla. Cuando hablamos de conciencia y mundo nos referimos al ser consciente de manera global, que toma un papel activo en su comunidad y que trabaja con otros para hacer que nuestro planeta sea más igualitario, justo y sostenible. Un ejemplo de conciencia mundial puede ser el COVID-19, que nos toca vivir a todos como ciudadanos del mundo, en el cual todos tenemos que tomar conciencia de la gravedad de esta pandemia para poder controlarla lo mejor posible. La conciencia social, por su parte, puede definirse como el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su comunidad. El individuo con conciencia social es consciente de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. Algunos ejemplos de conciencia social podemos decir el maltrato animal y las campañas que buscan erradicar estas conductas. Las campañas solidarias para ayudar a personas damnificadas tras un desastre natural. Otro ejemplo sería la donación de sangre y órganos. La virtud número 4. Diferenciar el aquí y el ahora del educador y el aquí del ahora del educando. Otra virtud del educador y la educadora es como no solo comprender, sino vivir la tensión entre el aquí y el ahora del educador y el aquí y el ahora de los educandos. Porque en la medida en que yo comprendo la relación entre mi aquí y el aquí de los educandos, es que empiezo a descubrir que mi aquí es el allá de los educandos. No hay allá sin aquí, lo cual es obvio. Solo reconozco que hay un aquí porque hay algo diferente que es el allá. Solamente es posible conocer un aquí porque hay un contrario. Lo que quiere decir Freire con esta virtud es que el educador debe comprender que su aquí y allá es totalmente diferente del aquí y el allá del educando. Ambos están en tiempos diferentes, crecieron en contextos socioculturales diferentes, viven experiencias diferentes, piensan distinto, viven de manera distinta y aprenden de manera diferente. El educador no debe caer en el error de suponer que el educando tiene las mismas armas que tuvo él o la misma capacidad para apropiarse de un saber en su momento. No debe encontrar similitud ni suponer que pueden ser parecidos. Incluso lo que el educador ignoró allá, en su momento, puede no ser lo mismo que ignore el educando aquí. El educador debe tener la capacidad de crear un camino entre estos dos mundos que son totalmente diferentes, de manera que ambos puedan nutrirse el uno al otro. Ser capaz de introducirse en su mundo, para que ambos puedan transformarse. Como dice Freire, mi aquí es el allá de los educandos. La quinta virtud que caracteriza a un educador consiste en evitar prácticas espontaneístas sin caer en la manipulación. Los docentes deberían entonces intentar afrontar su labor en base a relaciones democráticas, como radicalmente contrarias. Hablamos aquí de democracia en educación sin temor a pronunciarla, la cual implica un proceso de participación entre iguales, que podría considerarse como un ideal, aunque en la práctica no suele ser de tal modo igualitaria.
Vemos, por ejemplo, escuelas en las que se enseña a niños a identificarse con los principios y formas de vida de otras personas adultas, lo cual connota una desigualdad en sí misma y en la forma en que ésta está propuesta. Otra de las virtudes del educador, comprometido en su rol de transformador de la sociedad, vincula la teoría y la práctica. Freire va a decir, entonces, que se trata de una unidad contradictoria. Detrás de toda práctica hay una teoría que la impulsa y motiva. Los educadores deben crear y recrear ideas a partir de los conocimientos aprendidos que se pondrán a prueba con la práctica. Se trata entonces de una relación profunda entre ambas, de manera que, para mejorar una de ellas, es necesario mejorar la otra. Es fundamental trabajarlas con la seriedad pertinente. De este modo, quienes no se ocupen de mejorar sus propias herramientas teóricas para trabajar en el aula, por ejemplo, sobre átomos o moléculas, difícilmente puedan proponer una experiencia enriquecedora de aprendizaje. Paciencia e impaciencia. Otra de las virtudes que plantea el autor es la de practicar una paciencia impaciente. ¿Qué quiere decir esto? Pues jugar con los límites de la paciencia y la impaciencia, tensionarlos, experimentarlos, sin caer en ninguno de los dos extremos, manteniendo un equilibrio. ¿Y qué sería caer en los extremos? Si cayéramos, por ejemplo, en la paciencia absoluta, tenderíamos a la quietud, al silencio, a la inmovilización. Y como bien enfatiza Freire, sin movimiento, sin fluidez entre educador y educando, no puede haber transformación, tanto educativa como de la realidad. Si en nuestras clases experimentáramos la paciencia absoluta, en tanto pasividad de nuestro rol como educador, no sembraríamos en los educandos la motivación ni de aprender ni de transformar la realidad, pues nosotros mismos no tendríamos la energía de la acción que requiere de una dosis de impaciencia. Si por el contrario cayéramos en la absoluta impaciencia, nos encontraríamos en la inquietud, en la permanente acción. Y si la acción es permanente, no hay lugar para la reflexión. Y a su vez, si no hay reflexión, ¿cómo hacemos un balance de nuestro accionar? Es necesario, por lo tanto, encontrar la paciencia dentro de la impaciencia. Como educadores, nuestra impaciencia no puede implicar la quietud, la total paciencia de los educandos. Se debe hallar un equilibrio entre las dos posturas, dando lugar a accionar, transformar, pero también a reflexionar sobre el qué hacer. Finalmente, la octava virtud sobre la que Paulo Freire reflexiona es leer el texto a partir del contexto. Para este pedagogo, en todos los niveles educativos, el educador debe considerar que al momento de enseñar un saber específico, debe abordarlo en el contexto en el cual éste se estudia. Esta presentación se lleva adelante en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, a causa de la pandemia COVID-19. Nos encontramos en un escenario excepcional en la historia del sistema educativo provincial, ante la suspensión simultánea a nivel nacional de la asistencia diaria a la escuela de estudiantes de todos los niveles. En este marco, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro ha emitido distintas resoluciones, dentro de las cuales creímos pertinente para esta clase la resolución 2580, la cual consta de dos anexos. El primero, denominado Fundamentación y Principios Políticos y Pedagógicos en tiempos del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
y el segundo anexo denominado Propuestas de evaluación de las trayectorias escolares. En este marco, el gobierno asegura que los docentes, como agentes del Estado, deben sostener y generar lazos con el estudiantado, contenerlos, alojarlos, incluirlos dentro del sistema, priorizando la enseñanza de contenidos significativos, estableciendo criterios de selección que promuevan la construcción de saberes para el buen vivir. En el segundo anexo, informes evaluativos de trayectorias escolares, piden que los docentes de todos los niveles, modalidades y gestión deban realizar un informe evaluativo que dé cuenta de las propuestas de enseñanza y de los aprendizajes de cada estudiante. El mismo debe tener como objetivo reconocer y valorar lo realizado, orientar a los y las estudiantes y a las familias de cómo se ha llevado este proceso y qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para favorecer la trayectoria escolar. Además, estos informes evaluativos de trayectoria serán un instrumento de vital importancia a la hora de la vuelta a la escuela, pues serán un punto de partida para la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyéndose parte inherente de la acreditación y promoción. Por otro lado, el gremio docente ha emitido también distintos comunicados, dentro del que destacamos uno publicado esta semana, donde exponen la situación actual en una reunión llevada adelante por directivos y supervisores escolares de toda la provincia. El gremio asegura que en esta reunión se brindaron conmovedores relatos sobre las necesidades de las familias, tales como la alimentación básica, energía eléctrica y agua potable, siendo lo más recurrente la falta de conectividad de Internet y dispositivos electrónicos para poder garantizar el derecho social a la educación. Este es el contexto en el que se realiza el análisis y la exposición del texto de Paulo Freire denominado Reflexión crítica de las virtudes del educador y educadora.